Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Primero que todo, mostrar nuestra decepción de este proyecto de ley en el trámite del Senado. Nosotros hicimos una enmienda a la totalidad aquí en el Congreso. Nos la estuvimos aquí en el Congreso porque el Grupo del Partido Popular y el mismo ministro Cañete expresó su voluntad para incorporar enmiendas en el Senado. Y al final, después del trámite del Senado, podríamos decir nada, o para ser más justos, casi nada. ¿Por qué? Al final, la enmienda a la totalidad iba porque se hacía una consulta vinculante para elegir un órgano consultivo. Esto, por concepto, ya es un poco contradictorio. Y si encima se regula no teniendo en cuenta la tarea que hacen las comunidades autónomas en competencia exclusiva para poder realizar sus elecciones, entonces aún nos chirriaba más. Pero, al fin y al cabo, era un proceso electoral que el Gobierno tiene todo el derecho de poder convocar. Pero al final, cuando decimos nada o casi nada, decimos no, se sigue sin regular el proceso electoral, se sigue sin modificar los parámetros de representatividad, ni el 15% ni el del 5% en 6 comunidades autónomas, que nosotros decíamos, hombre, si es circunscripción única, con un único concepto, habría suficiente. Bueno, se empeñaron en mantener el 5% en 6 comunidades autónomas, aparte del 15% general. Tampoco sigue sin haber las aclaraciones necesarias sobre la posibilidad de compatibilizar procesos electorales simultáneamente, los que ya hacen las comunidades autónomas con los que propone la consulta del Estado. Ni lo más flagrante, lo que se nos dijo en el Congreso, que era un error y que se enmendaría en el Senado, persiste el error en el Senado o la voluntad en el Senado, que es la disposición adicional quinta, que dice, donde se fija un plazo máximo para realizar la consulta en 18 meses después de la entrada en vigor de la ley. Nos preguntamos, ¿por qué tanta celeridad y rapidez a la hora de legislar para al final hacer una disposición adicional que nos emplaza 18 meses después para poder hacer la primera consulta? No lo entendemos. Porque si lo entendiéramos, pensaríamos que esta ley es un compromiso electoral del señor Cañete, que sustituye una ley que se dice inaplicable por una ley que tampoco se aplicará, seguramente, que se hace un trámite con mucha celeridad, y he dicho que no terminamos de entender por qué, y una ley que soluciona o que no soluciona, o que muy poco soluciona, que nadie tiene que ver y que todo el mundo está en contra de las OPAs y las organizaciones a las cuales es objeto de regular o de conseguir la representatividad en esta ley. Esta ley penaliza o no da ningún refuerzo positivo a esas comunidades autónomas que sí que cumplieron la anterior ley que ahora se deroga, como son, por ejemplo, Cataluña. Y por eso también en su momento expresamos nuestra queja. Pero a pesar de esto, Convergencia y Unió trabajó para mejorar la ley, y ustedes lo saben. Presentamos y participamos activamente. Pero al ver el resultado final, estamos, como he dicho al principio, decepcionados y, si me permiten, y sin que nadie se ofenda, nos sentimos engañados. Para una vez que se legisla sin vulnerar las competencias, y esta vez tampoco la podemos votar. Por lo tanto, vamos a votar en contra de las enmiendas que nos provienen del Senado. Estamos de acuerdo, como no podría ser de otra manera, en alguna concepto más gramatical o alguna de modificación o mejora técnica. Pero, globalmente, y a raíz de lo que he expresado en mi intervención, vamos a votar en contra. Muchas gracias.